Bienvenidos a Del Otro Lado, un podcast de conversaciones entre hermanos en el que hablamos de la familia, la cultura, de la sociedad y sus dinámicas, de la religión y la mística, de la literatura y la mujer. Desde dos visiones del mundo diferentes, una mujer, un hombre, un par de hermanos. Esto es Del Otro Lado. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de El Otro Lado. Estoy aquí con mi hermana Mariana. Hoy vamos a tocar un tema que nos parece muy interesante. Vamos a hablar sobre el miedo al fracaso y también vamos a hablar sobre la procrastinación. Vamos a hablar también sobre la ansiedad un poco, la vergüenza, y vamos a tocar otros temas. Para hablar de todo esto está aquí obviamente mi hermana. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy emocionada. No puedo creer que estemos ya grabando nuestro capítulo número 10. El tiempo realmente ha transcurrido un poco rápido y estoy muy feliz de estar acá en este proyecto y continuar con él. Bueno, como Carlos lo mencionaba, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todos sentimos y es el miedo al fracaso, pero yo creo que queríamos de empezar a preguntarnos primero qué es el fracaso y qué es el éxito, que es como lo que nos han vendido como lo opuesto al fracaso. Sí, exacto. Yo creo que hay que empezar a definirse qué es el fracaso, ¿cierto? Y tratar de definir, como tú dijiste, qué es. Fracasar en algo es malograr una cosa, es decir, no tener el resultado que uno esperaba, ¿cierto? Un resultado inesperado que además es un resultado adverso o que simplemente tiene consecuencias que juzgamos como negativas. Todos hemos tenido ejemplos de cosas que consideramos un fracaso. Para algunos será pues perder dinero o que se le afecte la reputación, pero yo creo que el fracaso va más allá de la simple acción que tiene repercusiones no deseadas. Yo creo que el fracaso es también una cuestión psicológica, es como una actitud frente a ese suceso, ¿no? A esa cosa que pasa. Qué piensas tú, Mari? Yo creo que el tema del fracaso es como que nosotros mismos nos ponemos ese concepto en nuestra cabeza. O sea, somos nosotros mismos los que nos preocupamos demasiado porque piensan eso, o sea, uno no está como pendiente de la vida del otro, como definiendo, ay, este es un fracasado, no. Obviamente, hay temas en nuestra sociedad que yo pensaba en esto, la sociedad siempre espera de uno que uno tenga una etiqueta, o sea, que uno sea un profesional, que uno tenga un emprendimiento, o sea, que uno tenga como un rol y ahí, digamos, que no nos definirían como no ser fracasados. Exacto, eso está. Pero yo creo que el tema del fracaso es un tema muy, como tú mencionabas, es algo muy psicológico y que finalmente es como una limitación que cada uno de nosotros tenemos. Eso está súper bien. Yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Tomemos un poquito la etimología. Si uno coge la etimología del verbo fracasar, normalmente viene del italiano. Y en italiano realmente este verbo, y en francés, se utiliza para decir romper o quebrar. Y también se utiliza pues, en francés para hablar del fracaso. Pero sobre todo la primera cosa que se le viene a la mente a alguien cuando dice fracasar es el de romper o el de quebrar o el de estrellarse contra algo, ¿cierto? Entonces, más allá de eso, el fracaso tiene un componente, como decíamos, psicológico que es más importante. Cuando uno juzga que fracasa en algo, lo que está sucediendo es que algo se rompe, entonces, ¿cierto? Uno podría decir eso. Y eso que se rompe, me parece, es la imagen creada. El fracaso, entonces, viene a reemplazar esa imagen. Es decir, si uno dice, ay, yo quiero crear una empresa y ese es mi objetivo, ¿cierto? Y si uno se quiebra, entonces considera que pues fracasó. Pero más allá de que la empresa resulte o no resulte, el fracaso es una actitud frente a ese suceso pues, de quebrarse en este caso y no como tal el hecho de que uno se quiebre, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que la acción pasa muchas veces para uno a definirlo como persona y a definir un rasgo de su personalidad de alguna forma. Y esto puede ser peligroso, ¿cierto? Y mira que con esto viene también todo el tema del autosabotaje. Todo el tiempo nos estamos diciendo que no estamos haciendo suficiente, que podríamos dar más. Y como lo hemos mencionado también en otros capítulos, claro, hoy en día me parece que es mucho como más difícil lidiar con el tema del fracaso,
por el hecho de que estamos viendo la vida de otros constantemente y nos estamos comparando. Entonces, digamos que el fracaso siempre ha existido, pero cómo manejaban también esto antes, que no había redes, pues había, o sea, tenías como de referente la vida del otro, pero no la estabas viendo constantemente. Hoy en día tenemos las pantallas del acceso a famosos, a gente con mucho dinero, a gente que viaja por el mundo, a el tema de los emprendedores hoy en día, que son muchísimos. Entonces uno dice, también necesito emprender, necesito hacer, y estamos como en este constante discurso de que tenemos que llegar a hacer eso. Y mira que sería fácil contraponer el fracaso al éxito. Y como te decía, yo pienso que el fracaso más que una acción, un suceso negativo o que tiene consecuencias negativas, yo pienso que el fracaso, como decía, es una cuestión psicológica. Entonces sería muy fácil contraponerlo al éxito, ¿no? Y el éxito también pues es una definición pues, que cambia de persona a persona, ¿cierto? Para algunos será acumular riquezas, otros será acumular fama y reputación, etcétera, etcétera. Entonces, me parece a mí que si entendemos la reputación como un concepto, como una actitud frente a un suceso negativo y no como el suceso negativo en sí mismo, entonces contraponerlo al éxito no tiene sentido. Tendría más sentido contraponerlo a la felicidad quizás o al positivismo, ¿no? Es decir, si sucede algo negativo y lo juzgamos como fracaso, uno entonces podría, en una actitud contraria, no juzgar eso como un fracaso, sino como algo, pues como lo que sucedió, algo que tiene consecuencias y que te está mostrando algo, ¿no? Entonces mira que el fracaso puede verse como el camino también. Sí, pero mira que también está el tema de que se ve el fracaso como una etiqueta social, porque es lo que la sociedad quiere vendernos de alguna forma también. Entonces uno a los 30, que es la edad difícil para muchos, para otros será a los 40, entonces tienes que tener la casa, tienes que tener hijos, tienes que crear empresa, si no ya se ve, la sociedad te ve como un fracasado y puede que tú estés en el mejor momento de tu vida y no tengas todas estas cosas y te sientas bien con eso, pero está como esta imposición de alguna forma también. Pero ¿tú crees que realmente la sociedad te está viendo a ti como fracasado o tú crees que es una cuestión de ti mismo con respecto a ti mismo? Pues porque, como tú lo Eso es decías un al buen punto, inicio, porque mira lo que dije al inicio, sí, es algo que dije al inicio, pero lo menciono como la sociedad porque es la presión que uno se pone a sí mismo, porque ve que el resto de los otros tienen eso. Mira, es que hay como de las dos cosas ahí. Yo en un video que hice en TikTok contaba que yo me gradué de la universidad después de 10 años y yo me sentía como una fracasada, pero yo sí me sentía juzgada por algunos compañeros por no haber logrado el hecho de graduarme a los 5 años como ellos, sino que me tomó el doble. Y obviamente era la presión conmigo misma y la rabia y el tema de la frustración, pero también de alguna forma había un señalamiento. Y hoy en día yo creo que sí estamos acostumbrados a juzgar eso. sí, pero mira que más allá de, no creo que alguien te haya venido a decir directamente, ay Mariana, no te graduaste en 10 años, eres una bruta, ¿cierto? O no eres inteligente. No, Esas cosas o eso que tú sentías era más de tu relación de ti con respecto a ti, ¿cierto? De las cosas que tú te decías por no haber cumplido en un plazo establecido un objetivo, ¿cierto? Sino que lo cumpliste en un periodo más largo. Mira que esa conversación era una conversación interna que sucedía de ti contigo misma. Y lo que sentías como juicio podría serlo, pues quizás ellos no lo mencionaron, no lo exteriorizaron y no te lo dijeron directamente, pero creo que lo que más te afectaba era tu relación con respecto a eso. Y entonces a lo que yo voy es a eso. Mira que el fracaso es una actitud. Si tú tomas eso como un fracaso y no como, pues es lo que pasó y quizá lo que tenía que pasar para algo. Uno juzga como puede juzgar como humano en un periodo corto, ¿cierto? Uno no puede conocer si esto que sucedió al final va a repercutir en un bien para ti. Quizás el haberte graduado en 10 años te permitió a ti vivir otras cosas que tus amigos
quizás no vivieron, ¿cierto? Y estar en una posición diferente a la que ellos están hoy en día. Entonces, ¿quién puede juzgar algo Totalmente. como éxito, como fracaso, ¿cierto? Y mira que ahí viene como otro concepto conectado a esta historia y a todo esto que tú mencionas. Y es que con el fracaso viene algo desde mi percepción y es el autoengaño. Nos decimos como, ay, no, es que no me importa el que dirán, a mí no me importa, me resbala, pero la verdad es que a todos en algún momento queremos también esa aprobación y el miedo al fracaso precisamente viene como de que no queremos decepcionar a los otros, o sea, decepcionarnos a nosotros mismos, pero estamos pensando mucho en el que dirán. Completamente. Yo creo que uno tendría que ser menos hipócrita de decir que no le importa realmente lo que piensen los otros cuando nos paralizamos al hacer algo, porque nos preguntamos, ay, yo pues sí puedo hacer esto, yo sí tengo licencia para decir esto, ¿por qué me van a escuchar a mí? Si, pues, qué sé yo de este tema o lo que sea, si es importante mi opinión, todas las cosas que uno puede decirse primero para sabotearse, sí, y segundo, entonces uno dice, ay, yo no lo hago por los otros, y entonces también, como tú dices, se está engañando uno, porque realmente, pues sí importa la opinión del otro. Y yo creo que el remedio a eso no es simplemente decirse, pues no me importa, no me afecta, sino precisamente lo contrario. Es decir, me afecta, sí, aún así hacerlo, pues porque estamos en ese juego. Entonces, ya que tú hablaste del miedo al fracaso, si seguimos con esa lógica, ¿qué es el miedo al fracaso? Ya hablamos del fracaso. ¿Qué es el fracaso, cierto? Es romper, como dijimos, etimológicamente, pero también es juzgar negativamente pues una cosa que sucede y es más una actitud con respecto a eso, ¿cierto? Si entonces ya hablamos de eso, hablemos del miedo. Entonces, ¿qué es el miedo al fracaso? O sea, mira, el miedo puede traer consigo cosas positivas como cosas negativas. O sea, cuando uno a veces hace se propone ciertas cosas y las hace con miedo, puede traer buenos resultados. Pero cuando asumimos este miedo y no hacemos lo que queremos hacer, y ahí es donde entra el tema del fracaso. O sea, cuando no damos como ese paso, porque tenemos miedo de, no sé, que nos juzguen, de que nos critiquen, de quebrarnos, porque estamos en alguna posición económica. Entonces creo que eso puede ser un poco el miedo. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo lo veo de la misma forma. El miedo al fracaso es el miedo al juicio, el miedo al fracaso es el miedo a la inseguridad, sea, llámese económica o física. Y entonces, sí, y yo creo que lo que a uno le da miedo personalmente, psicológicamente, es temerle a que una imagen que uno tiene de sí mismo se rompa. Es decir, que al hacer la cosa que uno quería hacer, al ejecutar el proyecto que uno quería, que uno tenía planeado, se dé cuenta que quizá no era tan bueno para hacer eso, o que sí era bueno, pero no lo está haciendo bien en el momento, o etcétera, etcétera, o tantas cosas que uno puede descubrir en el camino que vienen con la confrontación. Uno tiene que confrontar y entonces uno le da miedo confrontar sus propias capacidades, confrontar sus miedos, confrontar las imágenes que uno tiene con respecto a otras cosas que le dice la gente de afuera, ¿no? Yo tengo la imagen, por ejemplo, de que, no sé, puedo hablar en público y que llegue alguien y me diga, ay, no, mira, es que realmente no lo haces bien o lo que sea, puede causarle a uno, pues, dolor o incomodidad y miedo, y yo creo que es eso, realmente el miedo al fracaso, realmente es el miedo a esa confrontación, miedo a sentir vergüenza, a que el otro lo vea a uno sin máscaras. El tema de la confrontación es bien complejo porque para eso también como que uno tiene que conocerse un poco, saber qué es lo que quiere hacer, obviamente. Y siempre nos dicen como, sí, tienes que llegar a eso o aprendete a conocer a ti misma, pero es algo muy, muy difícil. ¿Tienes un ejemplo de momentos en los que yo te haya sentido ese miedo ni siquiera al fracaso? Porque yo creo que a veces el miedo al fracaso también puede ser simplemente, pues puede verse realmente por lo que es, ¿cierto? Miedo al juicio. ¿Has sentido ese miedo al juicio? Muchas veces. De hecho, tengo dos ejemplos.
uno no tan reciente fue que nos invitaron a un matrimonio a mi esposo y a mí y estábamos pues conversando como yo estaba conversando con las esposas de los amigos y estábamos hablando, ay, de tú qué haces, en qué empresa trabajas, viejas súper tesas, empresarias, metidas en el tema tecnológico, pues haciendo cosas muy impresionantes. Aparte son mamás y llegan y me preguntan a mí, Mari, ¿tú qué haces? Yo me quedé pasmada, porque es una pregunta que a mí me hacen muy frecuentemente. ¿Yo qué hago? Ya en estos momentos tengo ese proyecto, pues realmente yo no trabajo para ninguna empresa, apenas terminé mi carrera profesional y estoy como buscando de alguna forma qué hacer con mi vida. Y para mí eso fue como, fue madre, ¿qué es esta pregunta tan difícil? Mi respuesta obviamente fue, no, estoy terminando mi carrera, pero me sentí muy mal y de hecho me dañé todo el matrimonio por ese momento. O sea, ese día yo me bajoné impresionante. Y la otra fue precisamente el día de ayer. Mi esposo me está pues como tramitando el tema, me está ayudando a tramitar el tema de la visa australiana y es algo que tenemos que hacer cada año. Y la abogada que nos ayuda con todo el proceso nos envió un correo y nos dijo, ay, y Mariana ya tiene trabajo, porque las últimas veces pues siempre le mando como el certificado de la universidad, pero esta vez no le va a mandar ya ningún certificado de que estoy todavía en la universidad, pues porque ya terminé. Entonces va mandando en el correo, ay, sí, ¿y Mariana en qué trabaja? Y yo de una le escribí a mi esposo y yo me siento súper mal. Ella para qué pregunta yo en qué trabajo. Sí, ya pues recientemente le habíamos enviado como las cosas de la universidad, qué pereza. Y fue un ejemplo muy reciente. ¿Qué te dice eso? O sea, eso te está hablando que hay quizás hay una vergüenza residual que aún no has tramitado, ¿cierto? Más que sentirse fracasado o lo que sea, yo creo que hay una vergüenza residual con respecto a ese tema, el tema de la producción, ¿no? De hacer algo. Y pues como si uno tuviera que hacerlo, pero uno quiere hacerlo, ¿cierto? Yo creo que también está la cuestión, visto que quieres hacer cosas y que haces cosas, pues estamos haciendo este proyecto, por ejemplo, y tenemos otros proyectos en mente, etcétera. Y además te ocupas de un montón de otras cosas pues en tu vida personal, que pues eso no le incumbe a nadie. Y entonces uno cree que eso, pues que no es suficiente y que entonces tiene que buscar otra excusa para, pues tiene que excusarse uno con el mundo cuando no tiene que hacer absolutamente nada. Sí, es súper difícil. Y yo como que me pongo a analizar también mi día a día, que yo siempre te digo a ti y a nuestro otro hermano, como, Dios mío, igual yo mantengo ocupada. O sea, no es como que yo estoy en el sofá de mi casa todo el día por el hecho de no tener trabajo. No, yo estoy ocupada en otras cosas. Y lo que tú dices, pues como que a nadie le incumbe, pero uno es muy duro con uno mismo. Mira que acá quiero abrir otro tema y es que existe también el tema de la procrastinación con el tema conectado al miedo al fracaso. Procrastinamos demasiado y a mí me pasa mucho, entonces ahí también sigue la culpa intacta porque claro, quiero hacer otros proyectos, quiero hacer otras cosas con mi vida, pero también procrastino un montón y nunca termino haciendo lo que tengo en mente. Vivo llena de excusas y creo que a muchos nos pasa para no hacer. O de miedo, quizá. No solo excusa, también es miedo. Sí, yo cuando estaba pensando en el tema del fracaso, pues inmediatamente se me vino a la mente este otro tema, la procrastinación, y yo sé que a ti también. Y uno podría, como tú dijiste, pensar en la procrastinación, o mucha gente podría pensar en la procrastinación como pereza. Otros dicen pues que es perfeccionismo, ¿no? Que, ay, yo soy muy perfeccionista, entonces no quiero que las cosas salgan y entonces me tomo más tiempo lo que tendría que tomarme, etcétera. Y eso hasta cierto punto es verdad, pero también es mentira, también es falso. Mucha gente que pues es perfeccionista termina o comienza sus proyectos cuando ya no tiene otra opción que hacerlos, ¿cierto? Entonces todo ese tiempo que no pasó haciendo el proyecto, pues lo pasó procrastinando y sintiéndose ansioso y con miedo con respecto a hacerlo. Y entonces, como tú dijiste, la procrastinación es también miedo y miedo al fracaso. ¿Por qué da miedo ponerse a hacer cosas? ¿Por qué crees tú que da miedo ponerse a hacer cosas? Porque nos da miedo que nos resulten de la forma que esperábamos,
porque nos da miedo lo que tú decías ahorita, el tema de la imagen. Se me viene el ejemplo, digamos, con este podcast. Yo dudé mucho, 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 mucho para hacer este podcast también. Y es por el hecho de que soy comunicadora, tú eres ingeniero, pero tú tienes una forma de hablar y de expresarte impresionante. Y a mí me daba miedo el que me vieran frente a una cámara hablando. Simplemente me daba mucho miedo de expresar mis ideas y mi criterio. Entonces, ¿por qué nos da miedo? Yo creo que simplemente por eso, porque no queremos que nos salga la forma que esperábamos, porque también queremos resultados inmediatos, porque creemos que hacer un proyecto es cosa de un día o de una semana, porque nos da miedo que va a decir, que van a pensar los demás. Entonces yo creo que es un conjunto de todo esto. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo no podría haberlo dicho mejor. Es un miedo escénico, básicamente. Pues es como si uno estuviera saliendo a una obra, que uno fuera el protagonista y verse frente a un público, aunque ese público pues no es literalmente el público, muchas veces ese público es alguien en las redes sociales o tu jefe o tus colegas. Salir al público y mostrarse da miedo, precisamente porque tenemos miedo al juicio. Y una vez que uno ha hecho algo, una vez que uno ha creado algo, ese algo está y se hace público, ese algo está ahí para ser leído y para ser criticado. Y entonces no sabemos soportar la crítica. Y yo creo que en Colombia eso todavía es un problema mayor de lo que es en muchas partes del mundo, en otras partes del mundo, pues como en Francia y en Estados Unidos muchas veces, porque la gente es más infantil. La gente cree que cuando uno le están haciendo una crítica a algo que hizo, la están criticando a ella, a la persona directamente. Porque pues porque se puso trabajo y energía y decir que algo no está bien o que algo de ese trabajo no está bien, se toma generalmente de forma muy personal. Y yo creo que ese es el problema. Uno hace algo y uno cree que ese algo es de uno y eso ya no es de uno, pues eso ya está ahí afuera y está hecho, está para eso, para estar criticado y para ser juzgado y para ser leído. Y en esa lectura, de esa lectura uno puede aprender muchas cosas. Y yo creo que si uno cambia la percepción y cambia el chip, uno puede darse cuenta realmente que en esa lectura y en esa crítica uno puede descubrir cosas también de uno mismo. Sí, totalmente. Mira que mencionas un concepto que puede ser muy cliché, pero es completamente cierto. Nos tomamos las cosas demasiado personales. Y me acuerdo mucho también cuando subimos uno de nuestros cortos a TikTok hablando sobre el tema de la tasa de natalidad en Colombia. Y fue el video en el que recibimos más comentarios negativos. Y yo tenía un poquito de como de miedo y de frustración. Yo le decía, ay Carlos, mira lo que está pasando con este video. ¿Qué hacemos? ¿Respondemos? ¿No respondemos? Pues es como, igual nuestro punto de vista no va a cambiar respecto a ese tema, pero uno sí entra un poco como en ese pánico de ser juzgado. O si puede cambiar, pues alguien le puede mostrar a uno que, pues, que está equivocado con respecto a su punto de vista y eso y ese no es el problema. O sea, no hay problema realmente. Mira que no hay problema. Uno puede darse cuenta que se equivocó y si se equivocó, pues se excusa. Pero ahí el problema ni siquiera era ese. La gente pues termina reaccionando. Reaccionando es la palabra. No pensando en el tema y termina creyendo lo que quieren creer y entendiendo lo que pueden entender también. Entonces, uno no puede preocuparse tanto también como de cómo están recibiendo las personas lo que uno está diciendo, porque si no, pues no hace nada. Hablando de esa procrastinación, uno qué puede hacer uno para deshacerse entonces de eso. O sea, si todos procrastinamos y todos estamos frustrados de alguna forma, pues queriendo hacer más y queriendo hacer las cosas que planeamos hacer, ¿qué podemos hacer para deshacernos de esa procrastinación? Pues lo estamos haciendo en estos momentos. Básicamente es un poco terapia. Es un poco terapia, exteriorizar cómo te sientes, escribir. Y es que es simple, pero no simple, y es el hacer. O sea, simplemente
ponerte un plan, trazar una ruta y hacer. Empezar con una sola cosa. Ese es el mejor consejo que me ha dado mi esposo en la vida. Una vez quiere hacer todo al mismo tiempo, selecciona solo una cosita y empieza por esa cosa. No te llenes como de 1000 situaciones y no creas que tú puedes resolverlo absolutamente todo. Que eso es algo que también yo creo que tenemos que aprender a identificar. Es que creemos que podemos hacerlo todo y no somos buenos para todo. Exacto, y mira que fracasar, entre comillas, pues le muestra a uno eso, ¿cierto? Si alguna cosa no resulta como uno esperaba, o como uno esperaba y además de forma negativa o con consecuencias negativas, eso te puede estar diciendo pues que eso que estás haciendo no es para ti o que la forma en la que la estás haciendo no es la correcta o tantas otras cosas, ¿cierto? Y entonces el fracaso le muestra casi que a uno el camino y eso es muy bonito. Entonces si uno deja también de pensar y de concebir el fracaso como algo negativo, inmediatamente pues casi que se le quita el miedo al fracaso, pues porque no hay fracaso. Fracaso es una actitud frente a un suceso negativo. Entonces, si uno no tiene eso, pues ya se le quitó casi que el miedo y entonces puede hacer y puede dejar de procrastinar. Totalmente. Como tú lo decías, para dejar de procrastinar, pues simplemente hay que dejar de procrastinar, hay que hacer, hay que hacer, y suena muy estúpido, pero es eso, hay que hacer y hay que hacer las cosas en el momento en que hay que hacerlas y esa tensión y ejercitar eso y confrontar al otro y confrontarse a uno mismo y casi que buscar que lo critiquen. Dame una crítica, confróntame, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, como dejar esa vergüenza al lado y casi que tirarse, buscar esa incomodidad y buscar esa confrontación, pues porque al final de cuentas uno se da cuenta que, pues que uno no se muere haciendo eso y que puede aprender antes mucho. Totalmente. Mira, hay un tema que también está muy ligado al miedo al fracaso y es el tema de la frustración. Voy a poner un ejemplo que se me viene a la mente. Tú estás estudiando mercadeo e intentas montar una empresa relacionada con mercadeo y llega alguien que no tiene la misma trayectoria que tú y tiene una empresa 10 veces más grande. Entonces estamos diciendo, ay no, este tuvo suerte, este tuvo bendición. Hay un tema ahí también como místico y nos llenamos de frustración y de envidia, claramente porque el otro está logrando lo que yo no pude lograr mientras estuve una carrera de 5 años y me maté estudiando y conozco el tema, pero simplemente a mí no se me dio. Exacto. Y mira que, como tú dices, hay cosas que uno no puede controlar y uno no puede prever. Y entonces yo creo que de ahí también viene la actitud con respecto al fracaso. Uno cree que tiene un objetivo y que puede trazarse una ruta para llegar a ese objetivo y siempre van a aparecer cosas que uno no previó. Y entonces ahí es cuando puede llegar pues, la frustración y el fracaso. Y entonces también es darse cuenta que hay cosas que están por fuera del control de uno y que hay cosas que uno no entiende, simplemente como a alguien que uno considera quizás menos capaz y menos inteligente que uno, pueden resultarle las cosas mejor. Y entonces yo creo que para quitarse de eso hay que simplemente mirar qué se puede admirar de esa persona. O sea, en lugar de envidiar la posición de la persona y de tener ciertos celos, pues podría decirse uno, pues esta persona que tiene, ¿no? Que tiene esa persona que hizo diferente. Y yo creo que uno siempre puede, si uno se sienta a observar a alguien atentamente, uno siempre puede encontrar algo que admirar en una persona. Totalmente, y es una frase cliché, pero las cosas también cuando son para uno, son para uno. O sea, hay cosas que uno definitivamente sí no puede controlar. También quiero, Carlos, que nos cuentes un poquito de lo que ha sido tu experiencia personal frente al miedo al fracaso. ¿Qué historias tienes tú? Yo tengo varias, pues como todo el mundo. Yo creo que en la que estoy en estos momentos, ¿no? Yo estoy en un periodo de transición. Dejé mi último trabajo hace más o menos un año y desde entonces he estado pues estudiando otros temas, capacitándome más y estaba esperando además la decisión que se dieran las cosas con mi pareja. Es decir, no una decisión que dependía únicamente
de mí, sino que tomé porque pues tomamos en conjunto, tomamos en pareja. Y entonces ahorita que me estoy viendo cara a cara, pues con esa decisión, ya llevo un año en el que no estoy formalmente trabajando, entran dudas, dudas con respecto pues a las habilidades, dudas con respecto al futuro, ansiedad. Y entonces es el momento, es el caldo perfecto para pensar en el fracaso y para pensarse como un fracasado, ¿cierto? Y he caído, yo creo que en esa trampa en algunos momentos durante este año y lo que me ha ayudado es hacer esto que estamos diciendo, ¿no? Es hacer lo que tengo que hacer en el día, es decidir en qué dirección quiero ir y hacer. Yo creo que no hay otro remedio. Ponerse a trabajar, ponerse a hacer. Y como tú decías, cada día viene con su afán y uno tiene que hacer una cosa, empezar por una cosa y eso es lo que he hecho. Y entonces yo creo que ese es el primer ejemplo. Y el segundo, pues ha sido el tema de cuando vine a hacer el doctorado también. Yo creo que el camino de una persona que viene a hacer un doctorado, pues la gente que lo ha hecho siempre dice que lo más difícil es más que pues, los conocimientos técnicos, etcétera, es el aspecto psicológico. Y es porque es un trabajo que puede ser bastante solitario y y uno se frustra bastante porque los avances no se dan pues casi nunca como uno los espera. Y entonces es lidiar con frustración tras frustración y preguntarse si uno sí tiene el material para conseguir hacerlo, terminarlo, ¿cierto? Me encanta que tú confirmes, tú seas quien confirme que definitivamente todos tenemos este miedo, porque es que las personas que te conocemos, te admiramos un montón y las personas siempre dicen, Carlos es demasiado brillante, o sea, tú eres literalmente una máquina, es impresionante. Ya hemos contado en otros capítulos, Carlos habla 5 idiomas, es ingeniero mecánico, hizo su doctorado en ingeniería mecánica. Es una persona muy brillante, pero que nos ejemplifica perfectamente que aunque haya hecho su carrera y aunque haya hecho un montón de cursos y aunque tenga las bases y las herramientas, también tiene momentos de frustración y es absolutamente normal. Exactamente, eso sucede, como decimos, a todo mundo, al empresario que está en la cúspide, como a la persona que está haciendo un trabajo que consideramos eh, obrero, digamos. Totalmente. Y lo importante también de esto, yo creo que es el hecho de tomar responsabilidad de cómo me estoy sintiendo y trabajar en eso, que es lo que tú has estado haciendo todos estos días también. Sí, yo creo que tú dices en el clavo también otra vez, la responsabilidad. Uno tiene que ser adulto y saber pues, que tiene que hacer cosas. Si uno tiene un objetivo y si quiere uno tiene un proyecto, es mejor hacerlo, fracasar, entre comillas, y darse cuenta de que quizás ese no es el camino, que quedarse pensando y quedarse maquinando y quedarse en ideas y planeando, porque pues eso es más frustrante. Y entonces uno ya ahí sí no tiene cómo decirse, cómo aprender. Pues si todo quedó en una idea y todo quedó en un plan, pues no pasó nada, ¿cierto? Y no hubo mucho aprendizaje o no hubo casi aprendizaje. Y entonces, Sí, es mejor el tomar esa responsabilidad y el no decir, ay, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? exacto. Y mira que yo siempre he sido muy teórico, muy idealista. Y lo que me ha tomado más trabajo en la vida es hacer, aunque yo haya hecho muchas cosas y etcétera. Pero si yo he lidiado con algo en la vida es con pasar de la idea a la acción. Y yo creo que eso es lo que entraña al final el malestar que uno pueda sentir. Y entonces pues hay que hacer, ¿no? Bueno, yo creo que ya terminamos con este capítulo el día de hoy. Fue un tema bastante personal y para mí fue un poco terapia, que también los que me conocen saben que Carlos ha sido mi psicólogo en muchos momentos de mi vida. Esperamos que les haya gustado este episodio. No olviden suscribirse, activar notificaciones y nos vemos en un próximo capítulo. Claro que sí, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y por estar ahí y por apoyarnos. Chao, gracias.